vamos a empezar a hablar sobre la Biblia. Este mes se trata de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia, hemos escuchado sí, que la Biblia viene del término griego biblos, que significa libros. La Biblia es un conjunto de libros y se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Esto yo lo tomé de un diccionario bíblico. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, también porque yo le pedí a Dios que me dijera, ¿verdad?, cómo poderles explicar qué es la Biblia. No es algo fácil, ¿verdad?, predicar sobre qué es la Biblia. Sabemos que está compuesta por dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahorita vamos a decir cuántos libros tiene cada uno. Pero fíjense, hermanos, que la primera definición fue tomada de un diccionario. Pero Dios me dio un texto en donde define realmente qué es la Biblia. Y yo lo hice un poquito más corto, usando las mismas palabras del versículo. Y dice, ¿qué es la Biblia? Es la palabra profética más segura, es una antorcha que alumbra al hombre, es una profecía traída no por voluntad humana, sino es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vemos que eso es conforme la palabra de Dios, la misma Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver el libro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, y dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vemos que la palabra de Dios, no sé si a usted le ha tocado escuchar a muchas personas que cuestionan, ¿verdad? Cuestionan que si en verdad la Biblia es de parte de Dios, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros como cristianos decir que la Biblia es palabra de Dios si fue escrita por hombres. Pero ya nosotros, usted y yo, ya sabemos la respuesta, que sí, fueron escritas por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue ni por su mente, por su inteligencia. Vemos que conocemos a muchos científicos famosos, ¿verdad? Uno de ellos es Albert Einstein, Stephen Hawking, algo así, no sé pronunciar muy bien, pero ustedes saben de quiénes estoy diciendo. Vemos que estos hombres eran personas, como dicen, científicos, famosos, inteligentes, ¿verdad? Pero ¿quién de ellos se enfocó en la palabra de Dios? Ninguno. Al contrario, ellos, muchos científicos entre ellos, hablaban mal de las cosas de Dios. Vemos qué final tan trágico tuvieron cada uno de ellos, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que ellos tenían una sabiduría humana que no les dejaba ver claramente quién es Dios, qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo dice aquí al final del texto que leímos, que eran hombres santos de parte de Dios, que Él escogió, que hablaron siendo inspirados, no usando el 20% de alguno de los hipotálamos, no, hermanos, sino que fueron instruidos, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vemos también, hermanos, que nos está diciendo que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vemos, hermanos, que yo veía, ¿verdad? ¿Qué hace una linterna? ¿Qué hace? Atrae a los mosquitos, ¿verdad? Pero ¿qué hace una antorcha? Ahuyenta, ¿verdad? Ahuyenta. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Para nosotros que escudriñamos la palabra de Dios, nos alumbra. Vemos que el mundo hoy en día está viviendo, como dice aquí, en oscuridad.
El mundo, hermanos, vemos que el mundo, hermanos, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Nosotros no podemos hablar de ciertas cosas que habla la palabra de Dios, me refiero a lo que practica hoy en día el mundo. ¿Por qué? Porque censuran, cancelan, ¿verdad? Cancelan en este caso, por ejemplo, a los hermanos de Facebook y todo eso. Pero hermanos, aquí nos está diciendo a usted y a mí que Él nos alumbra como una antorcha. Pero ¿cómo nos va a alumbrar si nosotros no tomamos en cuenta o no tomamos la Biblia para escudriñarla? A veces, hermanos, vemos que mucha gente es engañada. ¿Por qué? Porque ya ve que el hermano fulanito, la hermana sutanita ya es profeta, o que se ve que está bien llenos de la presencia de Dios, cuando nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Al principio nos dice que es la palabra profética más segura. Vemos que hoy en día se ha levantado mucho eso de la doctrina de la prosperidad. Cuando usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos está hablando de los últimos tiempos, dígame usted si es verdad o es mentira que lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Nada más dígame usted si sí es verdad, o como dice aquí, es la más segura. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios, en ella nunca va a haber un error ni una equivocación, jamás. La podrá ver en usted, la podrá ver en mí, pero en la palabra de Dios escrita, como dice que es inspirada por el Espíritu Santo, jamás va a ser mentirosa. Nunca nos va a engañar. Nos está mejor avisando a usted y a mí, nos está diciendo, prepárate. Si tú estás viviendo bajo la luz de una linterna, olvídate, porque en lugar de ahuyentar, estás aceptando el pecado, estás viviendo en situaciones, como dice aquí, de oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos la palabra de Dios, que es la que nos alumbra, que es la que nos está, hermanos, diciendo que debemos estar atentos, porque es la única que nos va a alumbrar. Es la única que va a decirnos si cometimos pecado, si estamos fallándole a Dios. Es la única palabra que nos va a decir. Y si mucha gente, fíjense, hermanos, me platicaban de que una persona a la cual yo le estaba predicando la palabra de Dios, me dice, ¿sabes qué? Yo conozco unos que dicen ser cristianos. Yo no juzgo y Dios me perdone, pero lo tomo como ejemplo lo que me comentaba una persona. Yo conozco cristianos y, ¿sabes? Ellos son de los que luego van con una vecina que es bruja a que les echen las cartas. Y dice uno, ¿cómo es posible que haya entre el pueblo de Dios, haya todo eso? La misma Biblia que nos dice que entre el pueblo de Dios está la cizaña y está el trigo, ¿verdad? O que no todos los que vayan a la iglesia con su Biblia así debajo del hombro son cristianos. Un cristiano se esfuerza en buscar a Dios. Un cristiano escucha la palabra y la voz de Dios. Y ahorita la vamos a ver más adelante. Hermanos, vemos que mucha gente que está viviendo bajo la luz de una linterna es, hermanos, ¿cómo les podría yo decir? Está viviendo en oscuridad porque está llamando, aceptando lo que el hombre, la gente dice, pero cuando nosotros vivimos bajo la luz de una antorcha, que es la palabra de Dios, también nos la menciona que es lámpara a nuestros pies. Nos lo dice en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios nos alumbra y nos va guiando, hermanos, para no tropezar. ¿Verdad, hermanos? Por eso Dios nos dice que debemos creerle a lo que dice la palabra de Dios. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué otro libro se puede interpretar a sí mismo? ¿Qué otro libro puede darnos consuelo? ¿Qué otro libro puede exhortarnos? ¿Qué otro libro puede hacer lo que la Biblia hace por nosotros? Cuando nos está exhortando a través de, cuando escudriñamos la palabra, o cuando escuchamos la palabra de Dios a través de un siervo que está, o sierva que está al frente, hermanos. La palabra de Dios no es para lastimarnos. La palabra de Dios es para exhortarnos, para guiarnos, ¿verdad? Para alejar el pecado, para alejar al mismo diablo. Pero hermanos, si somos como esos cristianos que buscan la hechicería, el buscar palabra humana,
pues hermanos, van a ser engañados. Pero si usted y yo buscamos esa lámpara, hermanos, que nos alumbra, que nos exhorta, que nos reprende, hermanos, que nos redarguye, vamos a ser salvos, porque no es palabra que yo esté diciendo ahorita, sino es palabra que Dios nos da palabras de consuelo, nos da palabra de seguir adelante, hermanos. Cuando estamos en una necesidad de enfermedad, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que por su llaga de nuestro Señor Jesucristo somos sanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa promesa en sus vidas, en sus cuerpos? Yo creo que la mayoría, todo el pueblo de Dios que confiamos en la palabra de Dios, en esta Biblia, en esta palabra sagrada, hemos experimentado esa promesa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, pues es que yo no tengo dinero, no he comido? Cuando dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Cuántos de estas promesas hemos vivido o la hemos vivido nosotros? Que cuando no, ya Dios tocó el corazón de alguien para que nos lleve un pollito rostizado, cuando no, ya le tocó a alguien para que nos dé un dinerito. Todos hemos vivido esa situación, hermanos. ¿Por qué? Porque es palabra sabia, es palabra fiel, es como dice aquí, es la palabra profética más segura en la que podemos confiar. Hermanos, por eso Dios nos está diciendo hoy que debemos poner nuestra mirada en Cristo, en la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos de aquí de la Biblia creyeron a las promesas de Dios? Ahí está Abraham, cuando le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Él le creyó a Dios. No dijo, ¿qué tal si es mi imaginación? ¿O qué tal si fue mi mente la que me dijo que me salga de mi casa? Que deje a mi papá, a mis hermanos. No, él creyó y él sabía que era el Dios vivo el que le estaba hablando. Amén. Simplemente también cuando se le apareció a Moisés en la zarza, ¿cómo podía él decir, no, qué tal si no es Dios el que me está hablando? ¿Qué tal si es otra cosa? No, él supo que era Dios el que estaba en la zarza, que le estaba diciendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era palabra de Dios. Cuando subió al monte, después de que sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando subió al monte, ¿quién era el que le estaba dando los 10 mandamientos? El mismo Dios, hermanos, el que dejó esta palabra escrita, ¿para qué? Para alumbrarnos a usted y a mí, de alumbrarnos de que este mundo está lleno de oscuridad, pero nosotros llevamos un Cristo vivo en nuestro corazón, que nos alumbra a través de su palabra. ¿Qué nos está diciendo? Volvamos a Salmos 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra lámpara, no hay otra forma en que Dios nos pueda alumbrar, si no es a través de su palabra escrita. Por eso, hermanos, Dios nos está diciendo que hoy en día, díganme ustedes si estoy hablando de más o de menos. Por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra de Dios en las señales antes del fin? Que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos, podríamos decir también, falsos, cristianos, que son esos falsos profetas, falsos maestros, hablando cosas que no. ¿Y no se está cumpliendo? ¿No se está llevando a cabo la palabra de Dios? La palabra de Dios es la palabra más fiel. Y como yo oía a la hermana que predicaba hace 8 días, ¿no? Que decía que cómo está compuesta la palabra de Dios y todo eso. Por ejemplo, decía que hablaba de que está compuesta la Biblia por libros históricos, por libros poéticos y así. Pero también está compuesta por promesas. También está compuesta, hermanos, por palabra, hermanos, que como lo decía yo al principio, que nos reprende, que nos redarguya, que nos exhorta, ¿verdad?
Hermanos, la palabra de Dios no es mentirosa. La palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Cuánto? Nada más díganme ustedes. ¿Qué libro ha tenido tanto tiempo como la Biblia? Que tiene más de 1000 o 2000 años. Nada más la Biblia. La Biblia es el único libro que ha permanecido, porque no es palabra de los que la escribieron, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos, hermanos, cuántos libros antiguos no los queman, no se desaparecen, y no hay otro ejemplar, pero de la Biblia, ¿cuántos ejemplares no hay en todo el mundo? Aún en esos lugares que no aceptan la Biblia, hay quizás entre 1000 pobladores, una Biblia puede haber entre ellos, pero hay una Biblia. De los libros que han escrito gente famosa, gente como científicos, a veces se queman la biblioteca donde están, y ¿dónde encuentran otro ejemplar? Ya no vuelve a haber otro libro. Y sin embargo, la Biblia la queman una y otra, pero sigue habiendo Biblias, ¿verdad? Hasta a veces en nuestra casa tenemos como 2, 3 Biblias ahí en nuestro librero. Pero vemos que hay Biblia, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:35, fíjense cómo, híjoles, es tan importante escudriñar la palabra de Dios, que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces, si fuera palabra humana la que está escrita, sería como cualquier otro libro, pero volvemos a lo mismo, es el libro que ha permanecido desde siglos anteriores hasta la fecha. Queman Biblias, las rompen, pero siempre, miren, podemos ver que está la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Otra de las cosas, hermanos, vemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿verdad? En los que se levantan videos, suben videos, hacen, de que palabra urgente para el pueblo de Dios, ¿verdad? Palabra urgente. Pero ¿qué palabra urgente si la profecía está escrita? Sí. Vemos que, por ejemplo, hermanos, nos están aquí diciendo que la profecía no es, hermanos, de interpretación privada. Amén. La palabra de Dios no fue traída porque así se me ocurrió o se les ocurrió a los hermanos, a los hombres que escribieron, no, sino dice que es inspirada por Dios. Fueron hombres santos que Dios escogió. Amén. Por eso nos dice la palabra de Dios en Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, guardemos lo que nos está diciendo Dios a través de la Biblia, a través de quien Dios usa para predicar. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos, porque muchos serán engañados. Muchos que se dicen ser sabiondos de la Biblia, muchos hasta esos que no tienen el discernimiento de la palabra de Dios, que nada más les gusta ser famosos, de que, ay, sí, mira, sí se sabe la Biblia, pero si no la entiende, hermano, de nada sirve. Por eso nos está diciendo hoy la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lámpara, para que podamos entender. No nada más es de sabernosla por saberla, no, sino lo importante es entenderla. ¿Y qué dice la misma palabra? Que debemos, hermanos, no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas almas no están siendo engañados? ¿Cuántas no? Fíjense, yo estaba viendo, ya tiene tiempo, que el tiempo de Halloween, el tiempo de todo eso, hay una iglesia que dice que es cristiano, son cristianos. No vuelvo a lo mismo, no critico, no juzgo, solamente lo comento, hermanos, para que nosotros tengamos mucho cuidado y mejor tomemos la Biblia, hermanos, y corroboremos lo que se está hablando. Amén.
Y hacen, hermanos, en esas épocas, hacen mucho eso de hacer convocatorias para ver quién va con el mejor disfraz. Y creo que el mejor disfraz que puede haber, van a decir ustedes, esta ya está hablando cosas que no, ¿sabe cuál es? El de un cristiano hipócrita. ¿Por qué? Porque en la iglesia podemos mostrarnos, no, sí, yo soy bien cristiana, pero participamos en todo eso. Y ante la presencia, ante los ojos de Dios, somos unos cristianos hipócritas. Unos cristianos que decimos que, sí, yo voy a la iglesia, yo predico, no predico bien bonito. Pero delante de los ojos de Dios, en mi casa, en la intimidad de mi casa, soy una hipócrita. Hablo groserías, hablo mentiras, practico todo eso de que, no me ven, hermano, hoy no es día de culto, hoy voy y hago esto, no, hermanos, pero ante Dios los disfraces no sirven de nada. Por eso Dios nos dice, hermanos, que Él nos alumbra. Su palabra es una lumbrera en nuestra vida. Porque su plan y su propósito de Dios no es engañar. Y creo que el del pastor de la iglesia Belén, el de nosotros, no es engañar a nadie. Es hablar la palabra de Dios. No tampoco hablar cosas de nuestra cosecha. No, hermanos, Dios nos libre. Como les comentaba al principio, no es fácil. Uno puede tomar algún tema de la Biblia y hay ejemplos. El claro ejemplo, hermanos, fue cuando fue la profecía que dijeron que Jesús iba a nacer de una virgen, ¿verdad? No dijeron de la Virgen María, no, dice que iba a nacer de una virgen. Díganme ustedes si no se cumplió. Claro que se cumplió, porque volvemos a lo mismo. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Díganme ustedes, ¿qué palabra puede darnos lo que la Biblia nos ofrece? Ninguna, ¿verdad? La palabra de Dios es, hermanos, para que nosotros sigamos el camino hacia Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos y hoy se están levantando muchas falsas profecías, muchos falsos evangelios. Pero si nosotros atesoramos, como dice la palabra de Dios, oímos, escuchamos, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso está en Lucas 11:28. Hermanos, Cristo viene y ahorita lo vamos a ver. También la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Juanito. No, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el ser humano nunca va a poder vivir si no escucha la palabra de Dios. El hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. El pecado que ofrece la muerte, tanto física como espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece corrección, nos ofrece salvación, nos ofrece, hermanos, vivir por la eternidad con Cristo. Nos ofrece, hermanos, la palabra de Dios, vida eterna. Pero a veces nos es más fácil tratar de tener, como dice aquí, vivir, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor trabajo, el mejor salario, vamos a vivir. Yo conozco personas, yo creo que ustedes también, que tienen mucho dinero, pero no pueden comprar la salvación, no pueden comprar la salud. Pero nosotros quizás no tendremos los millones, pero tenemos, miren, esto que es la palabra de Dios, que nos está diciendo que si yo muero en Cristo, voy a vivir, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, voy a vivir en una casa que fue hecha por, que nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos, ¿verdad? Donde dice que las calles son de oro, mar de cristal. Hasta hay un canto que dice, por esas calles yo quiero caminar. ¿Cuántos de los que están conectados quieren caminar por esas calles de oro?
Aquí tendremos aflicciones, porque dígame quién no tiene aflicciones, todos tenemos aflicciones, pero gloria a Dios, hermanos, porque sabemos que tenemos esperanza, que Dios aquí a través de su palabra nos está diciendo que no de lo que tengamos o lo que hay aquí en la tierra vamos a vivir. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de qué sale? ¿Qué palabra sale de la boca de Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Búscame en oración. ¿Qué busca Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando estamos en alguna necesidad? ¿Qué nos dice en Isaías? Vamos a buscarlo, hermanos. Isaías 41:10. ¿Qué nos dice cuando estamos viviendo una situación difícil? Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De esas palabras vivimos nosotros, hermanos. Sí, digo, Dios nos da un trabajo, nos da una casa, un coche. Sí, Dios nos provee, pero mayormente de eso no vamos a vivir como dice la palabra de Dios, sino de estas palabras sabias, de que si estamos en alguna necesidad, aquí nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué palabras? De esas son palabras que salen de la boca de Dios. De esas palabras son de las que nosotros vivimos, hermanos. De esas palabras. Esta palabra, como dice, nos sustenta en todo tiempo, hermanos. Vemos, hoy en día se están levantando, como lo mencionábamos, falsas profecías, falsas palabras. Muchos quieren tener iglesias llenas, pero ¿cuántas de esas personas o de esas almas son salvas? ¿Cuántas de esas personas realmente reciben vida a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo? Que la boca de Dios es la palabra de Dios, escrita en la Biblia, ¿verdad? Vemos, hermanos, yo oía hace tiempo también alguien, dice un testimonio de que un hombre murió y que fue al cielo y que vio que allí estaba un reloj y que allí tenía no sé qué, que ya faltaba poquito, que... Hermanos, esas son mentiras. La palabra de Dios nos dice que fue fulanito o que iba a haber gente que iba a ir al cielo y que iba a ver y que iba a venir a decirnos, si aquí la Biblia nos lo está diciendo. Aquí nos está diciendo, hermanos, que Cristo viene, ¿sí? Y nos está diciendo cómo es Dios y todo eso. No necesitamos que vengan y nos estén cuenteando. Es como yo le decía a unas personas, no seamos como Nicodemo, que digamos saber la Biblia, pero no la entendemos. Nicodemo, ¿qué hacía? No sabía cómo ser salvo. Y se acercó a Jesús y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Por eso, hermanos, los que no han nacido de nuevo pueden ser engañados. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo ya tengo años siguiendo a la iglesia. Sí, hermano, hermana, pero ¿cuándo hemos entendido la palabra de Dios? ¿Cuándo hemos acudido a la palabra de Dios? Ponemos pretextos. Ay, que no alcanzo a ver, ay, es que no le entiendo, ay, es que habla de muchas cosas, ay, me da miedo de leer Apocalipsis porque ahí habla de cosas tremendas. Sí, son las que espera la gente que no se arrepiente. Y si nosotros ponemos ese tipo de pretextos, pero no me diga, yo he visto gente que me pone, que cuando yo les comento, pues ponte a orar, lee la Biblia, mira que Dios te va a dar palabra. No es que no alcanzo a ver, es que me fallan los ojos. Pero qué tal, yo he visto que están en Facebook, mira, ya viste lo que comentó fulanito, ya viste la foto, y cómo ahí no te duelen los ojos, o para ver las telenovelas, ahí no les duelen los ojos, ahí no necesitan aumento sus lentes, pero para leer la Biblia, no, es que no alcanzo a ver. Luego me duele la cabeza bien harto si leo la Biblia, porque forzo mis ojos.
Pero ¿cómo no los forzas cuando estás viendo el internet, viendo Facebook, Instagram, TikTok, o las telenovelas o cosas que no son agradables? Ahí sí no nos duele la cabeza, ahí no forzamos los ojos. Hermanos, esas son mentiras de Satanás para no dejarnos ver la palabra de Dios. Pero ¿qué tal? Andamos buscando al profeta, a la hermana que Dios le da palabra. Ahí andamos buscando, pero no buscamos a Dios, como esa palabra que leíamos hace rato en Isaías 41:10, que nos alienta a seguir adelante, que hay un Dios que nos está con nosotros, hermanos. Pero ¿cómo vamos a saber esas promesas si nos duelen los ojos? No alcanzamos a ver. Yo les voy a comentar, mi mamá, como muchos hermanos saben, perdió su vista. Y saben, la llevábamos al oftalmólogo y ella le decía, mire, yo nomás quiero ver aunque sea tantito, a lo mejor no verme alrededor, pero sí quiero ver la palabra de Dios. Ella, hermanos, ella escudriñaba la palabra de Dios. Y ella veía, hermanos, cuando estaba sana de sus ojos, yo la veía en las mañanas, ella se levantaba y lo primero que hacía era orar y escudriñar la palabra de Dios. Y cuando Dios le ponía un alma enfrente, Dios le daba la palabra que ella había escudriñado antes, Dios le daba esa sabiduría para hablarle. No le hablaba de lo que ella creía o de lo que ella pensaba, no, ella les hablaba de la palabra de Dios. Y ella siempre le decía, yo quisiera, cuando ya perdió su vista, ella decía, yo quisiera tener tantito visibilidad para solamente escudriñar la palabra de Dios. Qué importante, hermanos. ¿Cuántos hermanos tienen esa situación? Y nosotros que vemos bien siempre ponemos pretextos, no alcanzo a ver, me fallan los ojos, le echamos la culpa a la edad. Pero cuando estamos en otras cosas, ahí no nos duelen los ojos, no nos duele la cabeza, vemos re bien. Pretextos, hermanos, que nos están alejando de la palabra de Dios. Hermanos, a mucha gente cuestiona. A ver, yo he oído gente que los cuestionan. A ver, ¿cómo ¿cómo les diré? ¿Cómo me demuestras que la Biblia fue inspirada por Dios? Si la escribieron hombres. Ya tenemos, aquí la Biblia nos está diciendo en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 19 al 21 que nos dice al final. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya sabemos de dónde confrontar a esa gente de que la palabra de Dios sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. No hay duda de eso, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante. Yo a una persona le decía que me ponía esos pretextos. No, ¿el bien para quién es, hermanos? ¿Para Dios? ¿Para Dios es importante que usted y yo leamos la Biblia? ¿Qué dice? Él sigue siendo Dios con o sin usted y sin mí. Él no deja de ser Dios. El bienestar de leer la Biblia es para usted y para mí. Porque dice que en ella tenemos la vida eterna. Porque en ella sabemos que tenemos palabra de consuelo, como lo mencionábamos. ¿Cuántos simplemente ya no necesitamos más profecía? Porque ya las profecías ya están dadas aquí escritas. Así desde la primera palabra que menciona Génesis 1, que empieza con la letra E, ya fue escrita, como la última palabra de Apocalipsis 22, termina la Biblia con un amén. Ya está escrito, ya no necesita ir. Si ustedes se dan cuenta, en la última hoja de Apocalipsis, termina con un amén y queda un espacio. Ya no necesita, no creo que lo hayan dejado para que quien tuviera ahí otras aportaciones lo pusiera. No, hermanos, la palabra de Dios terminó con un amén y hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Como dice, debemos ser bienaventurados para oír la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Amén, hermanos. También, ¿quién dijo esto de Mateo 4:4?
Ya lo leímos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién era el que estaba hablando y a quién se lo estaba diciendo? ¿No era nuestro Señor Jesucristo? ¿Y no se lo estaba diciendo al diablo? ¿Por qué? Porque todos van a decir, ay, pero es que él era Dios, él ya se la sabía. Sí, hermanos, pero no dejó de ser carne como nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Claro, la gran diferencia es que él no pecó y sus negocios eran estar en la obra de su Padre, como debe ser los de usted y los míos. Después la palabra de Dios nos dice en Juan 6:68, nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? ¿Al pastor? ¿Al profeta? ¿A la hermana que yo veo que se la pasa en el altar? Ore, llore, llore, llore. A la que no digo que no haya, sí, hermanos, hay hermanos que sí, Dios les da palabra. Pero no nos conformemos con lo que nos diga el hombre, vengamos a la palabra de Dios, que volvemos a lo mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, que no hay problema. Por eso, hermanos, aquí nos está diciendo Dios, no andes buscando. Sí, a veces necesitamos un consejo y todo, pero primero buscamos el consejo de Dios. Amén. También nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, vemos que la fe no es por palabrería humana, la fe es el oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Nos lo dijo Dios aquí en Mateo 4:4. Amén. También nos dice la palabra de Dios, ya lo habíamos leído, Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo comentábamos hace rato. Eso que escudriñamos hace un momento en Isaías 41:10, ya tiene siglos y sigue siendo, hermanos, vigente. Esa palabra que nos dice en Isaías 41:10 sigue siendo vigente. Aunque ya pasaron millones de años, siglos, sigue siendo vigente. Por eso, hermanos, volvemos a lo mismo. No pongamos pretextos. Dios conoce si en verdad estamos mal de los ojos. Lo acabamos de mencionar, que dice en la palabra de Dios también en Isaías 53. Por su llaga somos curados. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Ya si Él nos permite ir al médico, no digo que no vayamos, sí, pero primero creamos lo que Dios nos dice. Porque hay muchas personas que dicen tener fe, pero les detectan tantito alguna enfermedad terminal o la diabetes y ya caen en depresión, que no es una noticia agradable escucharla, pero aquí dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, si a lo mejor solo Dios sabe por qué pasan las cosas, para que nuestra fe sea aumentada, para que nosotros creamos a las promesas de Dios, para que Dios siga obrando en nuestra vida, ser testimonio a los demás, no ser, como le comentábamos, ser hipócritas, disfrazarnos de hipócritas, porque es el peor, de desobedientes. La misma palabra nos dice que Dios toma la desobediencia como la hechicería. Hermanos, no hagamos, sé que no es fácil. Yo lo digo porque no es fácil, somos carne. Pero si nosotros queremos caminar con nuestras propias fuerzas, créanme que vamos a caer en los pecados, en las debilidades. Pero si Dios nos sostiene, como nos dice, Él nos ayuda y Él va a ayudarnos. Si confiamos en su palabra, como dice, volvemos aquí a lo de Isaías 41:10. Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Mientras que Dios esté con nosotros, hermanos, Él va a seguir ayudándonos. Amén. Nos dice Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía
de este libro. ¿Y de qué libro se está refiriendo? De la palabra de Dios, la Biblia. Amén. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra medran? Quiere decir crecer. Hoy en nuestros tiempos están creciendo muchos falsificando la palabra de Dios. Hoy muchos toman la palabra de Dios para excusar sus malos actos. Por eso, hermanos, Dios nos está diciendo que es importante. No nada más el mes de agosto debe ser el día de la Biblia. Todos los días debemos celebrar el día de la Biblia en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a poco nada más en agosto vamos a estar leyendo la Biblia. No, hermanos, porque no sabemos cuándo Cristo venga. No sabemos que dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos nosotros parpadeamos? Y es bien rápido. Así va a venir Cristo, hermanos. Así que no nos sorprenda haciendo lo malo delante de Él. Que nos sorprenda predicando, buscándolo en oración, leyendo, escudriñando su palabra, hermanos. Porque dice, lo leímos, Cristo viene pronto. Y debemos atesorar lo que está escrito en la Biblia, que nos está diciendo: arrepiéntete, búscame. Si practicabas antes tal o cual cosa, ya no lo hagas. Tenemos tiempo, hermanos, para arrepentirnos, para seguir adelante. Por eso Dios nos está hablando hoy, hermanos, busquemos a Dios. No nos dejemos, hermanos, engañar por los que se están levantando hoy en día, ¿sí? Falsificando la palabra de Dios. Muchos están quitando a la palabra de Dios. Muchos le están aumentando, y como les comentaba yo hace rato, ya está escrito desde la primer letra que Dios permitió que escribieran, que es la letra E, hasta el último que dice amén. Ya no necesita más, y muchos están levantándose, hermanos, con falsas profecías, con falsas palabras, hermanos, y muchos están siendo engañados. Comentaban, también veía yo algunas situaciones de que en otros lugares están haciendo actos en contra de la voluntad de Dios, pero están diciendo: no, es que eso está en la Biblia, y eso hay que purificar a las mujeres, hermanos, no haciendo cosas indebidas. Purificar no es hacer el pecado, purificarse, hermanos. ¿Qué es lo que nos purifica a nosotros? La sangre de Cristo, cuando venimos, como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado, y arrepentidos, y en la sangre de Cristo es quien nos redime de todo pecado, es quien nos purifica. No hay otra cosa, ni que nos bañemos, como dice, con harto jabón y hartas cosas, no. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Amén. También nos dice la palabra de Dios en primera de Pedro, 1:25, nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que nos ha sido anunciada? Cristo viene. Cristo viene. Y hermanos, yo oía a una hermana que decía, muchos nos podremos sentir seguros. No, pues mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por mí no hay problema, yo sigo lo mismo. Porque cuando yo acepté a Cristo, se escribió mi nombre, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, y decía la hermana, no recuerdo las citas que dio, pero decía: sí, se confían, pero a veces nuestro mismo pecado hace que se borre nuestro nombre de la vida. Y el día que Dios nos llama a cuentas, ¿qué pasó? Si mi nombre estaba escrito desde que yo acepté a Cristo, sí, pero me confié en no buscar a Dios en su palabra. Por eso, hermanos, espero que sea entendible la palabra de Dios que Dios me ha permitido compartirles en esta hora. Y ya vamos a terminar, hermanos. También nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:20: no menospreciéis las profecías.
no las que habla el hombre, sino no despreciemos las profecías que nos está hablando la Biblia. Cristo viene, hermanos, y díganme si no se está viviendo lo que dice en Mateo capítulo 24. Las señales, dice, señales antes del fin, y cada una de esas se está llevando a cabo, hermanos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que, fíjense lo que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos lo está diciendo. Ya no necesitamos oír a muchos que se levantan, que Dios me dio palabra, que es urgente para el pueblo. No, lo urgente ya no lo escribió Dios aquí. Aquí nos lo está diciendo. Y todo eso, fíjense, lo que apenas estamos viviendo nosotros, que las pestes, que los rumores de guerra, que las hambres, que se levantará nación contra nación. Hermanos, dice en Mateo capítulo 24, versículo 8, y nos dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Vemos cuán importante es escudriñar la palabra de Dios, que lo que nos están diciendo sea corroborado con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, porque nos está diciendo aquí también, nos está diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y engañarán a los que no están escudriñando la palabra de Dios, los que no están cuidando su vida espiritual, esos serán engañados. No seamos como Sansón, hermanos, que sí, Dios nos escogió, de entre tanto nos escogió, sí, y no nos confiemos de que ay, yo soy cristiana, le pido a Dios y Él me ayuda, y seguir en las mismas, porque no queramos terminar como Sansón, que saquen nuestros ojos y no veamos lo que está aconteciendo en nuestros tiempos, hermanos. Aquí nos está diciendo que lo que estamos viviendo, y ya no podemos, simplemente la escasez de todo está, hermanos, pasando. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. No dejar, hermanos, de buscar a Dios. Amén. Por eso nos está diciendo, fíjense, ya no podemos con que ya se está acabando el agua, ya se está acabando la comida, ya hay sequías, ya estamos oyendo que se está levantando una nación contra otra nación y dice que apenas son principios de dolores. ¿Qué será lo que viene después de eso, hermanos? Hermanos, vienen cosas tremendas. Y lo peor es que dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No seamos, como les comento, como Sansón, confiando. No, yo soy escogida, sí, pero un escogido se esfuerza. Un escogido busca a Dios en oración para no ser engañados. Busca a Dios en oración, busca a Dios en la palabra de Dios. En ayuno se esfuerza porque Cristo viene. Y si a veces lo que estamos viviendo, que se está escaseando el trabajo, se está escaseando todo, hermanos, fíjense, aquí no necesito que se levante un profeta, no necesito que me lo vengan o me estén cuenteando, la Biblia nos está diciendo, son principios de dolores.
Por eso es muy importante que busquemos a Dios, que no nos disfracemos como hipócritas. Decir, ay, sí, yo leo la Biblia y me sé 2, 3 textos, pero no escudriño lo que está diciendo aquí. Hermanos, por eso Dios nos está llamando hoy. La Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y nos lo está diciendo aquí. Nos está diciendo lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante. Y si esto que estamos viviendo no lo aguantamos, no lo soportamos, imagínense lo que está por pasar más adelante. Y aquí nos está diciendo, rápidamente, ya me lo terminamos, hermanos. Nada más aquí les quiero comentar. Yo me preguntaba antes, ¿no? ¿Y qué pasa con las islas donde no dejen entrar a nadie? ¿Cómo va a entrar la palabra de Dios? Hermanos, Dios no necesita de otras cosas. Y si aquí está diciendo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no nos está diciendo, excepto en la isla de no sé dónde, que ahí no dejan entrar a un misionero, o no, dice, será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense, aquí nos lo está diciendo, no va a haber pretexto para los que no dejen entrar a la gente, a los siervos de Dios, a los misioneros. Para cuando lleguen a la presencia de Dios no tengan es que yo no sabía, es que no, dice aquí que va a ser anunciado en todo el mundo. Por eso, hermanos, sigamos orando por todos nuestros hermanos misioneros, porque entre ellos está nuestra hermana Xochitl, ¿verdad? Y los jóvenes que están con ella, que Dios les abra puertas, hermanos. Por eso Dios está usando la vida de ella como de otros hermanos misioneros, para que se cumpla lo que está diciendo la Biblia, lo que está diciendo Dios a través de su palabra, que será predicado en lugares que no nos imaginamos. Quizás sean lugares hasta caníbales, lugares peligrosos, pero Dios abre puertas. Amén. Dios abre lugares, Dios usa medios que Él sabe que van a llegar, para que no tengamos pretextos, que no sabíamos que el pecado nos llevaba al infierno, no, hermanos. Dios nos está hablando, que Dios está manifestándose, y Dios nos está hablando hoy, hermanos. La Biblia es la única, como dice, lo leíamos al principio, la única palabra de verdad, la única palabra que nos va a enseñar. Amén. También nos dice la palabra de Dios, volvemos aquí en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. No me refiero a lo que nos diga el hombre, lo que nos está diciendo la misma palabra de Dios. Amén. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 14:22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y cuál es la profecía? Lo que nos está escribiendo, lo que Dios nos permitió tener aquí, lo que está escrito aquí. Esas son para nosotros que ya sabemos, que ya tenemos conocimiento de Dios. Y yo les voy a comentar algo, y no es con el fin de ofender ni lastimar a nadie, pero no debemos seguir queriendo comer lechita. Ya tenemos que comer este tipo de alimento, hermanos. Esta palabra de Dios es fuerte, porque aquí no nos dice, no, pues van a ser excluidos los que apenas empiezan. No, uno al aceptar hoy a Cristo, sí, somos pequeños, somos bebés, necesitamos comer lechita, pero cuando ya tenemos 2, 3 meses, 1 año, ya no necesitamos seguir comiendo lechita, necesitamos ya este tipo de alimentos, hermanos, porque esta palabra, ya el tiempo ya no es para estar apapachando tanto. Ay, sí, estás chiquito, apenas estás empezando en el camino de Dios. No, hermanos, sí, hay que tener cuidado con las almas nuevas, pero también hay que darles esta palabra, porque aquí está diciendo que van a ser engañados, muchos van a ser engañados, y entre esos pueden estar esas almas nuevas. Por eso, hermanos, hay que pedirle a Dios la sabiduría de cómo hablar la palabra de Dios, lo que Él nos escribió aquí a través de sus siervos. Debemos, hermanos,
hablar lo que Dios quiere que hablemos. Por eso, hermanos, no sigamos consintiendo, ay, no es que está chiquito, ay, es que acabo de llegar, no, ya tienes 3 meses, ya tienes 6 meses, ya tienes 1 año. Sigamos adelante predicando la palabra de Dios, hermanos, no detenernos en estar cuidando. Sí, tenemos que cuidarlos, pero también tenemos que salir a predicar. Hermanos, ustedes se dieron cuenta en la escuela bíblica de vacaciones cuánta necesidad hay en estos tiempos para los niños, cuántas situaciones se están viviendo. Si usted sabe, están queriendo, hermanos, enseñarle a los niños desde pequeños a hacer cosas que ya son de grandes, enseñarles cosas que no deben. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos perdiendo el tiempo porque decimos, no veo, me duele la cabeza leer, hermanos. Pero para otras cosas no nos duele el cuerpo, no nos sentimos mal. Por eso Cristo viene, hermanos, y no está haciendo excepción de personas. Ay, porque sea un bebé, porque sea un niño. No, las almas son almas valiosas para Dios. Y a usted quizás o a mí no me puedan doler, porque pues yo qué, yo no di mi vida por ellos. Pero quien pagó el precio caro por usted y por mí, por todas las almas, chiquitas, grandotas, es Cristo, hermanos. Y Él nos está diciendo ahorita que debemos escudriñar la palabra de Dios, enseñarle a los niños la verdadera palabra de Dios. Muchas personas dicen, es que ya hoy se ha levantado la tecnología, es que ellos ya no quieren los muñequitos pegados. No, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios la guianza para hablarle a los niños, porque también son almas preciosas. Ahí nos dice que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no nos está diciendo, serán los más presentados los grandes, los que se comieron los pescados, se murieron ahogados, los que se comieron los tiburones, no nos está diciendo, dice que ahí vamos a comparecer ante Dios, pequeños y grandes. Ahí nos está diciendo, y es que es responsabilidad de usted y mía de predicar la palabra de Dios, de darles la palabra de Dios. Ya lo demás Dios se va a encargar, pero nuestra misión como siervos de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, es predicar lo que está escrito. Los tiempos se están cumpliendo y no nada más la estamos padeciendo los adultos, sino también los pequeños. Y muchas veces busquemos a Dios en verdad y prediquemos la palabra de Dios, porque estamos viviendo los tiempos difíciles. Y si nosotros como adultos las estamos viviendo difíciles, mucho más un niño. El diablo quiere destruir a como dé lugar la vida y la inocencia de los niños. Y entre esos están está nuestra propia familia. Y nosotros, ¿qué queremos? Apoyar lo que el mundo está diciendo. Nos está diciendo Dios aquí al principio de la palabra que escudriñamos. Dice que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nuestros niños están en ese lugar oscuro, hermanos, donde quieren enseñarles cosas que no son agradables. Por favor, busquemos a Dios y pidámosle la sabiduría. Salgamos a predicar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios. A veces sí, yo sé que pues queremos estar sanos, pero si no oramos, si no le decimos a Dios, dame una oportunidad para predicarle a alguien, para hacer que sea salvo, ayúdame. Hermanos, estamos viviendo lo que dice la Biblia. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? Es que yo estaba ocupado en esto, es que yo no sabía. No, hermanos, no hay pretexto delante de Dios. Él conoce todo de nosotros. Amén. Porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que las profecías son no son para los incrédulos, son para los creyentes, y nosotros somos creyentes. Los tiempos que está hablando la Biblia son para nosotros. No quiere Dios que vivamos ciegos a la realidad. Dios, hermanos, nos está exhortando hoy, tanto a usted como a mí, que no debemos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Amén. Ya leímos que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:5. Y la última cita, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 34, que nos dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Hermano, hermana,
¿cómo es nuestro ojo? ¿En verdad está lleno de luz? Y si nosotros, nuestros ojos, dice, es lámpara del cuerpo y vamos a alumbrar siempre y cuando nosotros escudriñemos la palabra de Dios, tengamos esa intimidad con Dios, hermanos. ¿Qué estamos reflejando? Decimos ser cristianos, pero actuamos como los del mundo. Nada más llevamos ese nombre. ¿Realmente reflejamos a Cristo en nuestra vida? Hermanos, yo sabemos la respuesta. Y nadie me dijo, hermanos, ya para terminar, nadie me dijo cuántos libros tiene el Nuevo Testamento y cuántos libros tiene, más bien el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Alguien se anima a decirlos? ¿Nadie? Eso es básico, hermanos, que nos enseñan las maestras las maestras de la escuela dominical. Eso, cuando yo era niña, hermanos, mis maestras me enseñaban esta palabra. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, hermanos? A ver, ¿quién dice? Yo. 39 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros tiene el Nuevo Testamento, que da un total de 66 libros, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que enseñemos qué es la Biblia. La Biblia, la definición que da el mundo o el hombre, pero la definición que Dios da es que es profética, es la más segura y que es la que nos alumbra. Amén. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque pues Él habla a mi vida y como habla yo creo que a la vida de ustedes. Hermanos, buscamos a Dios. En verdad, a veces no nos gusta que Dios nos exhorte, pero pues no nos queda de otra, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el padre que ama a su hijo lo corrige, pero el que no, viene a ser vergüenza. Y nosotros, si somos hijos de Dios, no queramos ser vergüenza para Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y que Dios nos ilumine, que Dios siga alumbrando nuestro camino y que espante el fuego de nuestro Dios que vaya en nuestro corazón, aleje todas esas situaciones. Claro, somos carne y pues a veces podemos caer, pero si estamos sostenidos de la mano poderosa de nuestro Dios, Él nos va a librar, hermanos. ¿Cuántos? Nosotros somos, como dice, dichosos, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, hermanos, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, que tenemos esa oportunidad. Imagínense Moisés, David, ahí está un claro ejemplo que no lo digo yo, lo dice la Biblia. José, él dice que era de hermosa presencia, era hermoso, y no andaba la esposa del Potifar, andaba queriendo hacer caer en fornicación a José, y sin embargo, hermanos, no hay pretextos para usted ni para mí. José tuvo temor de Dios y no cayó, y nosotros siempre ponemos el pretexto, es que soy carne. Es que no, hermanos, somos carne. También José era carne y sin embargo en él hubo temor, y todo lo que él hacía no era porque era guapo o hermoso José, sino porque Jehová era el que estaba con él. Y si usted y yo decimos que Jehová está, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, debemos ser como José, huir de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la palabra que Dios nos dio y por la vida de ustedes. Yo sé que Dios los tiene a todos ustedes y a todos mis hermanos que están viviendo alguna tribulación. Dios está con nosotros, hermanos. Confiemos en Dios. Dios les bendiga, hermanos.